Unción TV y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias presentan Ecuador Prevenido. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento muy importante, Ecuador Prevenido, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en donde constantemente les estamos transmitiendo valiosa información en la cual ustedes pueden retenerla y en un momento dado ojalá no se necesite no aplicarla, pero quién sabe, nunca estamos exentos de algún tipo de emergencia o de algún tipo también de desastre natural. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, simulacros y emergencias. ¿Qué temas deberíamos tener nosotros presente en caso de que en algún momento suceda algún tipo de emergencia? Y para eso nos acompaña César Jaramillo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Bienvenido, querido César. Buenos días, Daniel. Muchas gracias por el espacio que nos brindan todos los martes para poder hablar un poquito más de la gestión de riesgos. El día de hoy vamos a hablar de simulacros y simulaciones. Específicamente, un simulacro es un ejercicio planificado que puede realizarlo una persona, una comunidad, una empresa, la ciudad, el país. Perfecto. Con el único objetivo de poner en práctica o de saber o de prepararnos ante una situación de emergencia, algún evento adverso. Es decir, buenísimo, qué hacer en caso de que suceda algún evento adverso, alguna situación peligrosa, como yo debería de hacer. Entonces, qué mejor que la población esté preparada, siempre participe de los simulacros, de las simulaciones, para que, esperemos nunca pase, pero claro, si pasa, sí. Sabes qué hacer en esa situación. Estamos con el tema de los simulacros. La simulación, en cambio, ¿qué es? La simulación está basada en un concepto como tal de un ejercicio de escritorio. Es decir, antes de nosotros realizar un simulacro, siempre hacemos una simulación, es decir, repasamos o vemos ya en escritorio qué debemos de hacer en un simulacro, cómo debemos de prepararnos, cuál es el rol de cada uno de los participantes, y bueno, eso siempre sirve para prepararnos ante un simulacro. Perfecto. Es importantísimo. Entonces, dos temas. En primer lugar, las simulaciones, hemos hecho incluso con ustedes aquí algunas simulaciones. Sí. Recuerdo que habíamos dibujado, por ejemplo, cómo se vería el primer piso de mi casa, y por ahí se hizo una simulación por donde yo podría tomar los caminos de emergencia, en donde está ubicados ciertos temas, en donde hay lugares tal vez peligrosos dentro de mi casa, en caso de tener algún tipo de terremoto. Entonces nosotros en escritorio preparamos eso con la familia, pongamos un ejemplo y nos vamos dividiendo cada una de las funciones de lo que vamos a hacer en caso que exista alguna emergencia. Y después podemos hacer el simulacro. Nos preparamos, decimos, bueno, imaginémonos que estamos pasando, se me ocurre, por un terremoto, y cada una de las personas empieza a realizar sus actividades y salimos y nos encontramos en el punto específico en donde estaba ubicado ya previamente en el plano. Así es. Ya en los programas anteriores hemos visto, por ejemplo, cómo se hace el plan familiar de emergencia. Lo que debo de tener en mi mochila de emergencia. Exacto. Entonces, lo ideal sería que sí. O sea, poder ya poner en práctica. En algunas ciudades del país, nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, hay algunas zonas que sí presentan amenazas fuertes, por ejemplo, volcanes, hacen simulacros por el tema de tsunamis. Exacto. Entonces ahí es importante recalcar que el servicio, antes de realizar el simulacro, trabaja con la comunidad en temas de que ya trabajamos con ustedes, planes familiares, capacitación en gestión de riesgos, identificación de rutas, salidas de emergencia, rutas de evacuación, zonas seguras, puntos de encuentro. Entonces, debe de darse toda esa preparación para que se pueda dar un simulacro de la mejor manera. Claro. Recordar que en algunos otros espacios también, o algunas instituciones realizan simulacros de la noche a la mañana, sin ninguna planificación. Exacto. Y eso puede provocar algún accidente, puede provocar pánico en la población. Recordar también que la comunicación, como vimos anteriormente con Lore, es muy importante. Entonces, lo ideal sería no generar pánico. A veces nos lanzamos una idea así de hagamos un simulacro, pensamos que se complica la situación. Se complica la situación, y eso puede provocar algún accidente o pánico en la población. Así es, César. Es importante las recomendaciones que ustedes nos dan el día de hoy, que claro que sí, hemos venido conversando los últimos meses, pero yendo a la realidad, ¿cómo está la cultura de nosotros como ciudad, como provincia, como país en el tema de simulacros y simulaciones? Porque tal parece que a veces
cuando ustedes están presentes, cuando ustedes llegan a generar conciencia, recién nos ponemos a pensar, bueno, sí, realmente, ¿qué pasaría si es que pasamos por algún tipo de emergencia? Voy a realizar este tipo de actividades. Pero, ¿cómo está la cultura de este tema en nuestra comunidad? Sí, realmente como servicio nosotros realizamos todos los días este tipo de capacitaciones, de sensibilizaciones acerca de que los ecuatorianos podamos entender lo importante que es prepararnos. Así es. Entonces, encontramos de todo. Gente que sí lo toma como algo importante, otras personas toman la actitud de no pasa nada, no va a pasar nunca nada va a pasar hasta nada, que pasa. hasta que pasa y Claro. no sabemos. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que pasó el terremoto el 16 de abril. Nos cogió de sorpresa. Entonces, a todos. eso sirvió mucho para que la gente tome conciencia de que sí, en casa deben de estar preparados en sus instituciones, es decir, la provincia, las instituciones, también las autoridades tomen conciencia de eso y pues, como tú ves, ya se están haciendo simulacros, simulaciones, está cambiando. Igual lo que pasó, por ejemplo, en el Cotopaxi, cuando se activó el Cotopaxi. Claro. Igual, asimismo, creo que el ser humano siempre espera que pase algo para poder tomar conciencia acerca de la situación. Entonces, pero sin embargo nosotros todos los días trabajamos en todo el territorio ecuatoriano como servicio nacional y pues es un trabajo largo. Claro. Es un trabajo largo hasta generar o marcar en ese chip en los seres humanos de que sí es importante prevenir. Así es, y sobre todo también generar la conciencia que este conocimiento sea transmitido de los padres a los hijos, ¿no? Eso sería lo esencial en estos temas que son de suma relevancia. ¿Qué tips o consejos generales tú nos darías sobre el tema de las simulaciones y simulacros? Con el tema de las simulaciones y simulacros, lo más importante es la planificación. Perfecto. Saber identificar también la amenaza. Yo no puedo hacer aquí a lo mejor un simulacro un con tsunami, se me ocurre. Tsunami porque no me va a servir. Claro. Sí, siempre identificar la amenaza que yo tengo más cercana a mí. Perfecto. ¿Sí? Siempre coordinar con las instituciones de socorro. Es importante que estén presentes las instituciones de socorro. Siempre coordinar con el ECU 911. Genial. Porque a veces hacen la llamada de se está dando un accidente de tránsito, pero se olvidan de decir que es un simulacro o estamos evacuando el edificio X. Exacto. Y se olvidan que es un simulacro, mandan a las instituciones de socorro pensando que es una situación de emergencia mandan real. A todo el contingente. Y eso no es prudente porque pueden esas ambulancias, esos materiales estar utilizados en una emergencia real. Lógico. Entonces siempre es importante coordinar con el ECU 911, Buenísimo. con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros podemos ayudarles con el tema de la capacitación y el asesoramiento, cómo hacer simulacros y simulaciones. Y ya una vez aprendido todo eso, sí poner en práctica mínimo unas 2 veces al año. Poder hacer Sería un lo simulacro, ideal. si es que es más, mejor. Sí, por ejemplo, en los centros educativos. Así es. Mientras más mejor, tú sabes que los niños mientras más practican ya van generando ese hábito. Igual con el ser humano también. Claro, así es. Y adulto, mientras más se practique, mejor. Y hay un tema también, César, recuerdo que hace algunos meses estaba en una institución educativa brindando una charla y sonó la alarma sonó una alarma y todos se pararon y se fueron al patio grande y me dijeron es una simulación de terremoto que hacemos cada cierto tiempo. ¿Eso creo que se está realizando en todas las instituciones? Sí. ¿O es facultad de cada institución tomar la decisión de hacer estas simulaciones? Si no estoy mal, el Ministerio de Educación perfecto. Ha generado la directriz de que en todos los centros educativos, ya sean públicos o privados, se pueda generar estos espacios. Buenísimo. De capacitación, sensibilización y obviamente de práctica para que los niños puedan. Y también con los niños y con los padres de familia. Recordar que en una situación de emergencia, los padres de familia siempre lo primero que van a hacer es correr a un centro educativo a buscar a sus niños. ¿Te imaginas el caos de un sismo o algo? No, con cientos de alumnos, miles de familiares, sería súper complicado. Entonces, es importante que el centro educativo se organice para que hagan entender a los padres de familia que los niños llegarán a un punto seguro y ahí van a estar seguros hasta que obviamente pase todo ese caos. Excelente. Y no provocar más caos en la ciudad en caso que se dé alguna situación. Lógico, siempre tenemos que prevenir estos temas y también, no con toda la tranquilidad, pero sabiendo que en cada uno de los lugares están realizando las debidas funciones.
simulaciones. Estimado César, ¿en dónde podemos buscar un poquito más de información? ¿En dónde podemos contactarles también a ustedes en caso que alguna de las personas que nos estén viendo formen parte de alguna empresa, institución educativa y requieran de su presencia para que les asesoren en estos temas de simulación? Bueno, toda la información lúdica, se podría decir, está en nuestras redes sociales, www.gestionderriesgos.gov.es, o nos pueden llamar a nuestra oficina, que es el 4058-141, que ahí estamos nosotros listos para poder apoyarles en cualquier situación. Perfecto, César. Sí. Te agradecemos muchísimo por tu visita. Daniel. Nos estamos viendo la próxima semana y también felicidades por toda esta noble labor que ustedes están realizando. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigas y amigos, es importantísimo seguir generando conciencia sobre estos temas, simulacros y simulaciones. Nosotros desde aquí le transmitimos la información, pero quedan ustedes también que vayan anotando, que vayan concientizando y transmitiendo todos estos tips a los integrantes de su familia. Seguimos adelante con más evidencia. Unción TV y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias presentaron Ecuador Prevenido.